Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato de hoy tenemos la segunda parte de la lectura que escuchábamos ayer de Tobías. Tobit, el padre de Tobías, rezaba ayer, y por otro lado rezaba también Sara, muy distantes, y acá tenemos el encuentro de Sara con Tobías, el hijo de Tobit, que rezaban ayer, y se da de alguna manera el cumplimiento, la respuesta de las oraciones. Tobit, que estaba ciego y que había sido de alguna manera destratado por su familia, y Sara, que tenía este demonio Asmodeo que la martirizaba con estos 7 maridos muertos antes de llegar a acercarse a ella, ahora es bendecida y Tobías la toma por esposa. Y después van a tener hijos, después va a volver Tobías a casa de Tobit, y allí le va Rafael, el ángel Rafael, lo va a sanar de su ceguera. Entonces vemos cómo es respondida la oración con lágrimas que escuchábamos ayer, y cómo no son derramadas en vano las lágrimas que se hacen con confianza en el Señor. Y por otro lado tenemos el Evangelio de Marcos, que nos da una clave bien relevante, porque hay muchas veces que nosotros tenemos registrado casi automáticamente, cuando nos preguntan el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y tenemos que escuchar qué es lo que dice Jesús aquí, cuando justamente le preguntan cuál es el primero de los mandamientos, y dice: el primero es: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Después sigue: y tú amarás al Señor tu Dios. Y esto no es simplemente una introducción. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno, era la oración que hacían los judíos piadosos, como Jesús, 3 veces al día, porque era la profesión de fe en un solo Dios, a diferencia de los otros pueblos que tenían varios dioses. Y esta profesión de fe en un solo Dios, Israel se proponía en primer lugar a escucharlo, porque el primer mandamiento no es hacer algo, sino que el primer mandamiento es acoger lo que Dios tiene para darnos, y la escucha es esa actitud de acogida. Entonces hay muchas veces que se nos formó en esa clave tan cumplidora, que tiene también su parte muy positiva, pero no se nos formó en la parte de acoger qué es lo que Dios tiene para darnos. Y Dios tiene para darnos en primer lugar a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces este primer mandamiento al cual Jesús responde, el primer mandamiento es: escucha, Israel, nos abre a una dimensión bien relevante de nuestra fe, y es la dimensión de la acogida. Dios tiene todo para darse, porque Dios es don que goza dándose. Como dice Pablo refiriéndose a Jesús, hay más alegría en dar que en recibir, y por eso Dios es plenamente alegre, porque se da en primer lugar. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos a su palabra que se manifiesta, y a su don, que es el don de su Hijo, para que nosotros aprendamos que también la vida es darse, y podamos también amar a Dios con todo nuestro corazón y darnos a nuestro prójimo amándolo como a nosotros mismos.